Ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. Uf, el lunes empiezo. Hola, bienvenidos de nuevo a su podcast El lunes empiezo, un nuevo episodio y que yo creo que va a ser muy interesante porque además es un tema que mucho o de mucho se ha hablado, pero pocos realmente hacemos algo para poder atender este tema que vamos a platicar hoy. Y bueno, para ello tengo a un invitado especial, es José Luis. Él nos va a explicar ahorita más sobre qué es, quién es y todo. Eh, pero espero que les sea interesante este podcast porque vamos a hablar justamente de la alimentación y no solo para cuando uno tiene una vida fit, sino para nuestra vida diaria y para pues justamente tener una vida más saludable. Bienvenido, José Luis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Itzel, por invitarme. Pues bueno, yo soy el doctor José Luis Godínez, soy biólogo de profesión. Después hice un doctorado en ciencias bioquímicas en la Universidad Nacional de todo México, y hice una estancia doctoral en Milán, Italia. Después de eso regresé, estuve trabajando un tiempo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y otro tiempo en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y después ya di este salto bastante radical al mundo deportivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como mi currículum básico. Perfecto. Y bueno, pues justamente primero que nada quisiéramos o quisiera saber desde tu perspectiva, ¿qué tan importante es saber alimentarse tanto para la vida diaria, del trabajo, etcétera, como para hacer ejercicio? ¿Y qué es lo que hace, digamos, la gente, o en tu experiencia, qué ha hecho o ha motivado a la gente a llevar una alimentación mucho más, pues, consciente y saludable? Bueno, como primera instancia, pues, bueno, una alimentación adecuada para la vida diaria es aquella que nos proporciona los requerimientos necesarios para el organismo en cuanto a energía, nutrientes, y justamente que nos ayuda a cubrir pues, todas nuestras necesidades para que pues, el cuerpo humano o nuestro organismo pueda funcionar correctamente, ¿no? O sea, no existe como tal una dieta universal adecuada, sino que pues, obviamente debe de adaptarse a cada persona. Pues, obviamente hay que atender sus características personales, estilo de vida, preferencias, etcétera, ¿no? O sea, nunca será lo mismo una alimentación para una persona menor de edad, un niño, o para una persona adulta, o para una persona embarazada, y mucho menos para una persona que hace deporte habitualmente, ya sea de forma recreativa o de forma profesional como tal, ¿no? Eh, obviamente, para esto pues, necesitamos cubrir una serie de requerimientos nutrimentales, pues, de los tres macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y lípidos. Bueno, pues obviamente sin dejar de lado los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, que a veces también se les resta importancia, aunque pues funcionan como cofactores en ciertos procesos metabólicos y bueno, pues sí necesitan estar en sus cantidades adecuadas, ¿no? Pues no se puede dejar de lado como tal ningún grupo alimenticio. Sí me ha tocado ver pues, muchas personas que a veces omiten ciertos grupos alimenticios, ya sea carbohidratos, por miedo, y bueno, pues evidentemente pues, nada de esto es saludable como tal, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos lo que se trata es que el organismo obtenga todos los nutrientes que necesita, sin importar tanto de dónde vengan, siempre y cuando los nutrientes sean de fuentes de calidad. Y bueno, pues para esto también pues eso es como para la vida diaria, ¿no? Eso es, respondiendo a la primera pregunta. Y pues también para personas que hacen el ejercicio, pues obviamente la alimentación juega un papel fundamental ya que afecta el rendimiento deportivo como tal y la composición corporal, ¿no? Entonces sí es fundamental cubrir ciertos requerimientos. O sea, una alimentación para una persona que hace ejercicio, pues tiene puntos muy importantes, ¿no? Primero que nada hay que preservar la salud a toda costa. O sea, el entrenamiento de alto rendimiento también tampoco es tan saludable como el sedentarismo total, ¿no? Solamente se lleva al límite el cuerpo, se pasan horas de entrenamiento extenuantes, o sea, de la misma manera, pues ningún polo de esto
de este camino, ya sea de la parte de la no actividad física total a la parte del alto rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues también una alimentación para deportistas, pues sí, necesita ayudar a incrementar el rendimiento físico, ya sea de la actividad que realicen, y pues también necesitamos un buen aporte de nutrientes para que haya una buena cantidad de masa muscular, ¿no? También se necesita la energía suficiente pues, para hacer rendir el cuerpo humano, tanto para los entrenamientos y fuera de ellos. O sea, una vez que terminan de entrenar, pues siguen con sus actividades cotidianas y pues lo menos que también esperan es estar fatigados todo el día. También se necesitan tener los últimos resultados en el programa de entrenamiento pues, en base a métricas que pues, los entrenadores tengan con ellos, ¿no? Mejorar su velocidad, su distancia en salto, su fuerza, etcétera, ¿no? Se necesita también una buena alimentación para favorecer la recuperación durante los entrenamientos y pues en la parte competitiva, pues durante también las pruebas como tal. Y pues obviamente un énfasis muy importante es pues la reducción del riesgo de las lesiones, ya sea por fatiga, por exceso de entrenamiento o incluso enfermedades. Una vez que no se tiene una buena alimentación y el cuerpo está sometido a mucho estrés, pues evidentemente los niveles de anticuerpos bajan, el sistema inmune se deprime y pues, obviamente se hace mucho más susceptible a tener pues, cualquier tipo de enfermedad, ya sea gastrointestinal, ya sea de origen respiratorio, etcétera, ¿no? Y bueno, también un tema muy importante en la parte competitiva es que pues, los individuos que llevan una buena alimentación pues tienen mucho más confianza en su preparación, pues porque se sienten bien, se sienten fuertes, se sienten pues bastante competitivos. Entonces, bueno, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y justo, bueno, ¿cómo podría que ser este paso o cómo has visto más bien que se acercan a ti, dejando un poquito de lado justamente los atletas, que se acercan a ti para tener una mejor alimentación? O sea, ¿qué es lo que has visto común? ¿Qué es lo que los orilla a tener una mejor alimentación? Mira, dejando de lado la parte del deporte, hay personas que se acercan a mí, principalmente, y creo que es de las peores razones por las que se deben de acercar a esto, es por algún tipo de enfermedad, que ya llegan con alguna predisposición, alguna dislipidemia, algún trastorno ya de origen pancreático previo a la insulina, sí, o sea, perdón, previo a la diabetes, o sea, por secreción, ya baja secreción de insulina, triglicéridos altos, colesterol alto, un sinfín de enfermedades que ya llegan con algún cierto tipo de avance, ¿no? Lamentablemente, pues, obviamente en México no estamos tan acostumbrados a la cultura preventiva, sino más a la cultura correctiva, o sea, hasta que no pasa algo, pues es complicado que tomen acción, ¿no? Y sin ir muy lejos, te cuento algo muy personal. Hace un par de meses, en marzo, mi mamá tuvo una caída y mamá es una persona ya de 69 años y sedentaria totalmente, ¿no? O sea, y evidentemente, como todo buen mexicano, pues no atiende ese tipo de problemas antes de que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, iba caminando, se resbala, cae en el filo de la banqueta y se fractura el brazo. Tuvo una fractura múltiple de cúbito y radio en 6. Entonces, pues bueno, pues ya, ya la sometimos a una operación, quedó pues bien, pero pues justo ese tipo de cosas se pudieron haber prevenido. No le gusta el ejercicio y siempre le dije a mamá, oye mamá, pues necesitas hacer ejercicio, más allá de salir a caminar, más, o sea, que sí es un buen paso ya, o sea, el mantenerte activo, pero sí el entrenamiento de fuerza sí es fundamental, ¿no? Porque pues, obviamente a esa edad existe una pérdida de masa ósea que se puede revertir con el entrenamiento de fuerza, de masa muscular también, ya sea osteopenia y sarcopenia como tal, ¿no? Que son de los padecimientos que pues, obviamente son degenerativos propios de la vejez, ¿no? Entonces, bueno, sí le dije, oye, mamá, pues, considero que pues, esto se pudo haber evitado, pudo haber sido un simple moretón, un simple hematoma, un golpe, pero pues obviamente se desencadenó en esto, ¿no? Entonces, pues, sí, es el claro ejemplo que pues hasta que no les llega a pasar algo,
pues también no toman acción. Tengo otro paciente que también llegó, muy joven, de 31 años, vive en Estados Unidos, y justamente también se fue a hacer unos estudios, tenía sobrepeso, ya tenía principios ya la capa de ateroma que se formó en sus arterias, pues ya estaba un poco grave, y pues sí le dijeron, necesitas atender ya eso. Entonces se acercó a mí, porque pues aparte tiene 2 hijos pequeños, y me dice, oye, pues si no tomo acción ahora, pues no voy a durar 5 años más, ¿no? Entonces le dije, pues sí, efectivamente. Pues sí, no es lo mejor, lamentablemente no es el mejor aliciente o la forma en la que la gente debería de decir, voy a empezar a tomar acción para mejorar mi salud o mejorar mis hábitos alimenticios o estilo de vida de sedentario a moderadamente activo, pero pues es la realidad, ¿no? O sea, es la gran mayoría de mis pacientes que llegan, que no son deportistas, eh, a querer mejorar su salud por algún problema que ya traen. Fíjate que justamente en otras ocasiones, en otros episodios que hemos tenido, hemos platicado de esta, digamos, necesidad también de prevenir enfermedades y de tener una vida más saludable. Eden nos comentaba, Eden es un chico que corre mucho desde hace ya casi 20 y tantos años más o menos, y corre maratones, ultramaratones, trail, todo, ¿no? Y él justamente, bueno, empezó por sobrepeso, tenía un sobrepeso como, pesaba, no me acuerdo cuánto, pero estaba gordito. Y ahorita pues es delgado, pues se metió a dieta y todo, ¿no? Pero él justamente decía que él el inicio pues empezó justamente para bajar de peso porque no le gustaba ya cómo se veía, pero como fue avanzando su entrenamiento, su vida, fue entendiendo también que es estar en movimiento, cuidar su alimentación y todo, llevaba a estar, digamos, previniendo a tener una vida adulta mayor, de adulto mayor, pues, no sé, enfermo, ¿no? Sino que buscar esa forma de tener una vida saludable, no solo ahorita, ¿no? Sino a largo plazo y que se refleje pues, para cuando ya estemos viejitos, ¿no? Que tengamos pues un estilo de vida bueno, ¿no? No, de calidad y no estar enfermos, ¿no? Y eso creo que también es muy importante, como lo mencionas, la alimentación, yo creo que es uno de los temas que más pueden ocasionar, o que muchos a veces se fijan, pero a veces tampoco se fijan. A mí me llama mucho la atención cómo ahora en todas las plataformas de streaming y todo, hay un montón, y en YouTube o los influencers, hay un montón de gente que pone videos de comida, pero además pone mucha comida chatarra, ¿no? O sea, digo, está rico, todos nos gustan los taquitos, pero pues también, o sea, yo creo que es una tendencia que están poniendo mucha comida, digamos, pero que también no tenemos esa cultura justamente de atender una buena alimentación y comer y comer y comer y sin saber realmente si nos estamos nutriendo o alimentando de la manera correcta, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante tener conciencia, digamos, de esto de prevenir justamente, no de ser reaccionario y pues ya atendernos ya que estamos enfermos, ¿no? Déjenme contarles también que José Luis, pues lo conozco porque lleva mi alimentación. La verdad es que yo me acerqué con él porque yo quería sentirme mejor a la hora de rendir en mis entrenamientos y lo he estado sintiendo bastante bien. Pero bueno, ahorita le seguimos platicando. Entonces, justo en esto, ¿cuál es tu proceso, José Luis, para poder definir qué debe comer cada una de las personas? Digo, ya lo comentaste un poquito, pero entendemos que cada persona es diferente, pero digamos, ¿cómo es que empiezas tú este proceso para definir los planes que pones? Es bastante complejo, o sea, no es, a veces me han preguntado, y la verdad es que, bueno, tú ya que has tomado consulta conmigo lo sabes, son un poco tardadas las consultas porque pues, obviamente tengo que hacer bastantes cálculos, no es una dieta genérica porque a veces me ha tocado que pacientes me dicen, oye, es que yo iba con cierto nutriólogo y ya tiene las dietas pre elaboradas, entonces ya solo me daba esta y lo otro, entonces la verdad es que no, yo hago todo sumamente personalizado,
les hago una evaluación antropométrica y bueno, dependiendo eh, la disciplina a la que se dediquen, pues tengo pacientes que son triatletas, maratonistas, que hacen carreras de obstáculos, ya veces Spartan Race, etcétera, bueno, pues por sacar marcas, pero son las más comerciales. CrossFit también, pacientes que juegan fútbol americano, pilotos de carreras, no sé si se me está pasando alguna, bueno, en general, pues obviamente hay que saber qué es lo que practican. También tengo pacientes que son sedentarios, pues obviamente habrá que hacer otro tipo de mediciones y, bueno, cálculos como tal, ¿no? Entonces, obviamente no serán los mismos requerimientos que tiene un paciente que es triatleta, a otro que juega fútbol americano, a otro que solamente hace levantamientos olímpicos. Entonces, pues se toman una serie de variables, ¿no? En cuenta, desde altura, peso, inclusive los días que va a entrenar esa persona, cuánto, si hace dobles sesiones de entrenamiento, si solo lo hace de forma recreativa, si solo entrena 2 o 3 días por semana por salud. Entonces, sí es una gama muy, muy amplia para yo poder evaluar qué es lo que va a comer. No es lo mismo también, incluso esa misma persona que a lo mejor es atleta y solo lo hace de forma recreativa, pero me dice, ¿sabes qué? Tengo una competencia el fin de semana, me quiero probar en un medio maratón de 21 kilómetros ahorita para el Día del Padre. Tengo 2 o 3 pacientes que están preparándose para eso. Entonces no es lo mismo en la etapa precompetitiva al día de la competencia. También se tiene que elaborar una carga de carbohidratos, sabiendo la distancia, una buena hidratación que es fundamental, una buena suplementación, que realmente en mi caso trato de solamente mandar muy pocos suplementos, si acaso 1 o 2. La creatina es uno de los principales que mando y a lo mejor una mezcla de carbohidratos con un poco de leucina, que bajo el nombre de Red Fuel. Entonces son de los pocos suplementos que yo recomiendo. La verdad es que siempre seré un partidario de la comida real, no porque sea hippie o porque esté en contra de las tendencias, sino porque realmente la naturaleza nos ha dado toda esa gama para nutrirnos, ¿no? Tampoco nunca he sido muy partidario de dietas, y a lo mejor ahorita las personas que escuchen tu podcast van a decir, oye, no, es que pues está mal, ¿no? La verdad es que nunca he sido partidario de las dietas ni cetogénicas, ni veganas, ni vegetarianas, ¿no? No porque sea malo o sea un detractor de ellos, ¿no? Pero por mi formación científica, pues evolutivamente no estamos hechos para eso. Pues somos organismos omnívoros, en los cuales tenemos una amplia gama de comida o de nutrientes que podemos obtener, y fundamentalmente de proteína de origen animal. Eso siempre será para mí fundamental. Y por otro lado, las dietas cetogénicas no soy muy partidaria de ellos, dado que restringen, como te comenté, cierto grupo de macronutrientes, en este caso son los carbohidratos, que definitivamente también evolutivamente estamos diseñados para el uso de carbohidratos como sustrato energético por excelencia para todas las actividades. Entonces, sí es complejo la forma en la que yo eh, tomo lo que necesitan, pero a grandes rasgos pues, siempre habrá que hacer una valoración de qué cantidad de proteínas requieren, de acuerdo a su edad, de acuerdo al entrenamiento que hacen, qué cantidad de carbohidratos requieren también, dependiendo también el tipo de deporte que hagan. Ahorita estoy hablando más de forma recreativa, pues realmente es como más la gran mayoría de mis pacientes, y los lípidos, que son fundamentales tanto para procesos hormonales. Los lípidos como tal, bueno, las hormonas sexuales están su base fundamental es el colesterol como tal, lo que puedan pensar que es malo o no, pero pues, es la base estructural de todas las moléculas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Entonces, sí necesitan estar bien regulados esos procesos, porque si no, pues empiezan a tener pues bastantes deficiencias de algún tipo, ¿no? Entonces, justamente, pues trato de que una alimentación de mis pacientes abarque todos los grupos, obviamente en diferentes proporciones, dependiendo los requerimientos de cada uno, pero sin omitir ningún tipo de macronutriente como tal, ¿no?
Entonces, sí, ese es más o menos a grandes rasgos cómo es que hago pues, en qué me baso para saber qué alimentos mandarles a mis pacientes como tal. Ah, y bueno, y también, sin ir más lejos, también más allá de la parte funcional, pues también viene la parte conductual y de su estilo de vida, ¿no? Hay personas que me dicen, oye, es que a mí me encanta el pan de dulce, ¿no? Entonces, bueno, no todo es dieta, 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 o sea, siempre he sido partidario que también, obviamente la gran mayoría de mis pacientes no vive de eso, no vive de su cuerpo, lo hace de forma recreativa, lo hace para estar mejor de salud, y como te comento, o sea, así como tampoco trato de restringirles alimentos saludables, por decirlo así, pues también de repente me dicen, oye, es que a mí me gusta, me podré comer un chocolate por la tarde. Bueno, pues trato de hacer los ajustes necesarios. Pacientes que me dicen, oye, pues a mí me gustaría comer un pan de dulce. Bueno, no es que te pueda mandar un pan de dulce siempre, pero a lo mejor te mando ciertos gramos, ¿no? Entonces trato también de adecuarme a su estilo de vida y sus preferencias alimentarias para que puedan tener un buen apego a su plan. Esto definitivamente no es algo de 2 o 3 meses, es un estilo de vida y aquí la clave principal siempre será la adherencia al plan. O sea, no me sirve a mí tener un récord de decir, ¿sabes qué? Tengo un paciente que bajó 50 kilos en 3 meses, porque definitivamente ni sería saludable de la forma en la que lo hizo, y aparte no es sostenible a largo plazo. O sea, nadie, por muy motivado, ni el mejor atleta de alto rendimiento, ni la persona más disciplinada puede sostener una dieta hecha a base de pollo asado y arroz o atún directo de la lata. O sea, no, se acaba la motivación y la verdad es que eso no es vida, ¿no? Entonces, esto sí es una adherencia al plan a largo plazo, sostenida por años. Esto no es yo lo asemejo más a una carrera de resistencia, a un sprint de 2, 3 meses que logran. Que sí me han llegado pacientes que me dicen, es que, mira, tengo una boda y necesito llegar con tantos kilos. Bueno, para ese tipo de casos sí se pueden hacer cierto tipo de ajustes, pues un poco más extremos, eh, pero bueno, no es como el común, ¿no? Entonces, la idea es que sí lleguen lo más pronto posible, pero de la mejor manera, de la manera más saludable, sin el uso de fármacos. Bueno, ahorita que acaba de saltar la Cofepris, que ya sacó del mercado el uso de Redotex. La verdad es que sí era un medicamento que tenía que salir del mercado desde hace mucho, pero pues mucha gente lo utilizaba como la panacea, o como decir, no, ¿sabes qué? Me tomo Redotex y en 2 meses ya estoy. Sí, pues evidentemente, pueden con hormonas tiroideas, con supresores del apetito, incluso con derivados de anfetaminas. Sí, evidentemente lo van a hacer, pero el rebote siempre resulta peor, ¿no? Eso es lo que te digo, o sea, a largo plazo no es sostenible, ¿no? Fíjate que o sea, de todo esto que me dices, tengo 4 cosas que decir. Sí, es muy importante esto que dices del Redotex, retomando lo más reciente que acabas de decir. Tengo conocidas y amigas que justo cuando salió la noticia del Redotex, así sí se la mandé luego, porque dijo, es que yo desde siempre he sabido pues que no son buenas pastillas, ¿no? Entonces sí me dijo, ay, pues sí, ya las voy a dejar de tomar. Y yo, pues es que sí, porque no te ayudan en nada, ¿no? Y sí, y varias personas, justo porque se las mandé, digamos, como al chat del CrossFit. O sea, y varias personas dijeron como, ay, chin, ya no vamos a usarlo, ¿no? Yo así de, pero bueno, qué bueno que ya lo prohibieron y que ya van a dejar de hacer eso, ¿no? Porque sí, creo que sí causaba bastantes daños. Y además, en ese sentido, yo me acuerdo mucho cuando yo estudié danza, estuve desde quinto de primaria hasta la prepa, en una escuela de Limba. Entonces pues todo ese tiempo pues hubo cosas, digamos, de dietas y todo, ¿no? Pero yo me acuerdo también mucho que había chicas que justamente por bajar de peso, porque la verdad, para una bailarina la presión por el peso es muy fuerte, ¿no? Y cuando estás como en esa época, pues en adolescencia y en crecimiento, pues es un poco complicado pues también saber, ¿no? Y si no tenemos una buena guía. Entonces yo me acuerdo mucho que sí había un grupo en particular que te tomaba pastillas, o sea, y sí bajaban de peso rapidísimo y luego andaban todas aceleradas. O sea, sí se les notaba, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, como que sí se dieron cuenta ahí los profesores, etcétera, o los papás también, y pues ahí como que
pusieron cartas en el asunto y trabajaron en ese tema, ¿no? Pero sí creo que es importante, o sea, imagínate, ya eran adolescentes, ¿no? Entonces, creo que sí, qué bueno que sí ese tipo de productos, digamos, están ya siendo regulados y para afuera, ¿no? Porque pues sí, no hay estos, digamos, productos milagrosos, ¿no? Que están por todos lados, que te dicen que vas a bajar de peso en 2 segundos, ¿no? Y pues no, en realidad no. Y justamente cuando estaba en danza, al principio me acuerdo que teníamos una nutrióloga y sí, nos medía y nos mandaba, pero nos mandaba una dieta como general para todas. Entonces, pues sí, no, o sea, supongo que éramos pues, sí similares porque estábamos haciendo lo mismo, ¿no? Entre danza y la escuela y todo, pero me acuerdo mucho que había o teníamos como esos problemas. Por eso digo que los bailarines de pronto sí hay mucho tema con la alimentación, porque yo me acuerdo incluso que yo llegué a tener como inicios de anorexia, porque pues nada más quería comer lechuga todo el día, 5 pesos de arroz en la tarde para cambiarle tantito, y porque me acuerdo de los 5 pesos de arroz porque estaba el Superama cerca de la escuela, entonces salíamos, nos comprábamos nuestros 5 pesos de arroz, un jugo Ami, de esos de Jumex, no sé qué, que es pura azúcar al final, y nuestra ensalada, y con eso, ¿no? O sea, Entonces, realmente sí eran 5 pesos de arroz. sí, eran 5 pesos de arroz, entonces Textualmente. eso sí lo hice, me acuerdo perfectamente de eso, porque además el jugo otro estaba como igual otros 5 pesos, entonces en realidad era una comida completa por 15 pesos, ¿no? O sea, la verdad es que no, ni nos alimentábamos, pero pues sí, cuando estábamos en danza y eso, pues sí sentíamos, ¿no? Que pues no estábamos a veces rindiendo bien, ¿no? O tenía amigas que se basaban en comer una ciruela, sí son ciruelas, ¿no? Una en la mañana, en la tarde y en la noche y ya, con eso. De hecho, yo tuve el gusto de trabajar con una exatleta de nado sincronizado que se llama Isabel Delgado. Ella hizo dupla con Nuria Diosdado y ella me parece, a 3 ciclos olímpicos en nado sincronizado. Y cuando ella llegó conmigo ya retirada, pues incursionó justo a carreras de obstáculos y a la parte de CrossFit, ¿no? Entonces, justamente ella me dijo, no, cuando ya la empecé a evaluar y todo, ya le elaboré su dieta y me dijo, oye, esto es mucha comida. Le dije, ¿qué es lo que necesitas? Pues que pues en el cenar nos daban de comer, o nos decían, es que estás muy gorda, oye, pero eso ya 50 y tantos kilos, sí, sigues estando muy gorda. O sea, realmente ese tipo de cosas. Y llegó ella con una muy pobre masa muscular, con un porcentaje elevado de grasa, es lo que se les conoce como skinny fat, que aparentemente las ves y se ven delgadas, pero obviamente su masa muscular es muy pobre, su porcentaje de grasa es bastante alto, y solamente tienen trastornos alimenticios de muchos tipos, y entre ellos sí era eso. Me decía que es demasiada comida, y le dije, bueno, es que tú es lo que crees. Y bueno, pues estuvimos trabajando por 4 años y mejoró muchísimo. Incrementó su masa muscular, mejoró su composición física, y bueno, lo principal más allá de todo eso es que le perdió el miedo a comer, ¿no? O sea, seguramente por lo que me contaba, no traía una dieta de más de 1,000 calorías, y estoy ya exagerando, y conmigo llegó a traer unas dietas de 4,500 calorías y se veía bastante bien. Y pues, obviamente pues, son de los estigmas que hay, no solo en danza, sino como en los deportes artísticos, sí les piden ciertas características que no son nada saludables, ¿no? Sí, claro, y justo, o sea, esto que comentas de perderle el miedo a comer, a mí me costó trabajo, yo me acuerdo mucho que me costaba trabajo perderle, o sea, cuando acabé, digamos, todo este proceso de danza, sí salí y dije, ay, pues ni modo, ahora voy a comer. Pero la verdad es que comí, y pues ahora no sabía alimentarme, ¿no? Pero sí había momentos en que yo misma decía, ay, no es que estoy comiendo mucho y dejaba de comer o cosas así, ¿no? Entonces, pues sí hay, digamos, procesos que tuve que pasar también para entender también que yo necesitaba alimentarme de mejor manera pues, si quería seguir rindiendo, ¿no? Ya cuando empecé, digamos, con mi vida fit, no empecé inmediatamente a cuidar, digamos, lo que estaba comiendo, pero sí ahora sí creo que estoy en un nivel donde entiendo que sí tengo que comer para tener la energía suficiente para entrenar, para correr, y además poder rendir en todas mis otras cosas que tengo por hacer. Entonces, sí es muy importante que
nos vayamos quitando ese miedo a comer, porque justamente también hay muchas dietas y es como que también ese estigma de que es una dieta, vas a dejar de comer 1000 cosas, ¿no? Y es como tú dices, la verdad es sí, vas a dejar de comer algunas cosas o más bien vas a regular lo que comes para poder comer mejor, alimentarte mejor, pero sobre todo no castigándote de esa manera, como por ejemplo yo en danza que decía, me llevaba un topper así enorme con pura lechuga, ¿no? O sea, y eso para mí ya era todo, ¿no? Y no pedía nada más. Porque además había comedor en esta escuela de danza y pues obviamente ahí sí, pues más o menos te cuidaban de que tuvieras pues todo lo que necesitabas, ¿no? O más o menos. Pero pues a veces ya cuando estabas en prepa, pues te rebelabas y pues mejor te salías a comer, porque cuando hasta secundaria no nos dejaban salir por comida, sí teníamos que comer ahí, ¿no? En el comedor. Pero ya en prepa ya es como que, ay, ya somos grandes, podemos salir a comer. Y pues comíamos súper mal, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja que creo que tú tienes de poder sí enseñarnos, por ejemplo, cómo comer, pero además sí decirnos, o sea, tienes esto de, digamos, como de compensación, ¿no? O algo más dulce o algo de las cosas que nos gustan justamente para que no sea algo que suframos, ¿no? Algo restrictivo. Justamente hay dietas que hace la gente de esas de, solo tienes que comer sopa y bajas, ¿no? De peso, o no sé. Bueno, evidentemente sí lo vas a bajar, pero obviamente no de la manera más saludable, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso creo que es una gran ventaja y además esto que comentas también del tema de los suplementos, yo recuerdo mucho antes de llegar contigo que yo te comenté que había tomado suplementos y eh, digamos, sí vi cambios como más rápidos porque pues así funcionan esas cosas, pero ahorita la verdad es que me siento mucho mejor, no me siento, o sea, siento que sí rindo, o sea, hay muchas cosas que he notado en mí, por ejemplo, por ejemplo, ayer corrí, me tocaron, o sea, ayer, digamos, perdón, para los que nos están escuchando en miércoles, es que estamos grabando en otra fecha, pero, digamos, corrí el domingo 17K, me tocaban 18, pero hice 17, pues estaba muy cansada, me cansé mucho, pero aún así no me sentí, o sea, me recuperé pronto, digamos, no había sido como en ocasiones pasadas que también estaba entrenando para maratón, que acababa y, o sea, me moría todo el día, ¿no? Entonces, o sea, sí, obviamente sí siento el cansancio, porque ahorita siento el cansancio, el cuerpo como un poco dolorido, etcétera, pero sí, me he sentido mejor, ¿no? Y regresando a esto también de las lesiones, me acuerdo que cuando estaba en danza, que no comía bien, me dio un desgarre ¿cómo se llama? En los cuádriceps. Entonces, la verdad es que fue muy doloroso porque además estábamos en plena etapa de exámenes, así se le decía, cuando pues nos presentábamos y pues nuestras maestras o otras maestras estaban presentes y te calificaban el desempeño, ¿no? Entonces yo no podía hacer nada en realidad, o sea, estaba ahí medio haciéndole porque pues estaba lesionada y pues sí, no estuvo padre esa vez, ¿no? Y claro. bueno, entonces, justo con todo esto que a veces es un gran reto para la gente aceptar una dieta, digamos, o a empezar a comer mejor, en tu experiencia, ¿cuál ha sido tu reto, digamos, más grande a la hora de llevar a alguna persona o atleta o que cuál ha sido como, digamos, ese caso que te ha costado más trabajo o que ha sido muy exitoso o algo así? ¿Cuál ha sido tu reto más grande ahí? He tenido varios. La verdad es que cada uno de los retos que he tenido han sido para prepararme mejor. El número uno, pues como te dije, no soy partidario de las dietas veganas o vegetarianas, pero pues obviamente han llegado pacientes que me dicen, es que yo no como esto, no como lo otro. Y digo, bueno, pues obviamente me he tenido que adaptar. Siempre les hago hincapié que pues, evolutivamente no estamos diseñados para eso, pero pues al final, pues si esos son sus preferencias, bueno, he tenido que estudiar, he tenido que prepararme mucho más para poder obviamente elaborar planes de alimentación, tanto veganos como vegetarianos, y que obviamente mantengan a la persona nutrida y saludable, ¿no? Y que cumpla con todas las expectativas, tanto para el deporte como para la vida cotidiana. Ese es como de los primeros retos. Igual, exactamente igual para las dietas cetogénicas. También siempre les hago hincapié que no es lo mejor, pero a veces todavía tienen creencias de que son dietas superiores en algunos aspectos, que realmente no lo son.
solo son otra variante, así como el ayuno intermitente, etcétera, son dietas que pues, prometen bajo ciertas premisas ser más efectivas, pues realmente no. O sea, son estrategias distintas para la pérdida de grasa o para otro tipo de propósitos, pero realmente no tienen alguna ventaja sobre una alimentación completa. Eso es como la primera. Eh, Dos, eh, yo creo que el trabajar con personas embarazadas también es otro reto que me ha tocado. He tenido dos o tres pacientes, actualmente estoy trabajando con una paciente que está embarazada. Igual, pues sí, tienes tu vida y la del producto en tus manos y pues obviamente el desarrollo, el tubo neural, todo la formación como tal necesita estar bastante nutrida, ¿no? Entonces, sí, también ha sido de los retos más grandes tener dos vidas en tus manos y hacerlo bien, ¿o? Que no hay margen de error, no hay como decir, ay, bueno, pues si no sale bien este mes, pues el próximo te recuperas. No, o sea, es una y ya. O sea, los estadios iniciales de la gestación son fundamentales porque pues, obviamente es donde viene la formación del tubo neural y si no se forma correctamente, pues es factible que salga con ciertos problemas psicomotores o por ahí problemas pues, sí, en todo el desarrollo como tal, ¿no? Y he tenido un paciente de 75 años con el que ahorita estoy trabajando que le diagnosticaron cáncer de próstata y, y pues llegó sin saberlo. Justo me dijo, oye, ¿sabes qué? Me acaban de diagnosticar cáncer perdón, de testículo. No de próstata, de testículo. Entonces, vamos a empezar el proceso de quimioterapia en 6 meses. Entonces, bueno, le dije, ¿sabes qué? Actualmente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el desarrollo de masa muscular y porque eso es lo que nos va a ayudar a soportar las quimios de una manera eh, pues bastante aceptable, ¿no? Entonces sí, la verdad es que no era muy partidario, ya es una persona grande, ya de 76 años, eh, y él corría, hace un poco de pesas y le dije, mira, ahorita nos vamos a enfocar en el entrenamiento de fuerza, sí o sí, porque de esta manera vamos a tener pues material para que cuando comience la quimioterapia el impacto no sea tan grave y puedas soportarlo, ¿no? Actualmente está en las quimios, sí ha perdido evidentemente masa muscular, pero esa ganancia que hicimos previa nos ayuda a que eh, no lo pues derrumbara como tal y lo afectara de manera sistémica, ¿no? Entonces sí se siente mal, evidentemente, pero no en la manera en la que podría estar, ¿no? Con dolor de huesos, obviamente con esa persona, como te comentaba, tuvimos que elevar bastante el consumo de proteína y bastante el consumo de grasas, además de sus efectos como precursores de hormonas, también tiene un proceso antiinflamatorio por parte de las prostaglandinas. Entonces, si bien pacientes con quimioterapia tienen dolor de articulaciones, se han minimizado bastante justo por esa buena alimentación, ¿no? Entonces ya está por termina el próximo mes sus quimios y pues parece que todo va bien, pero sí, como toda la gente le había dicho que lo iba a padecer, no se acercó nada de eso. O sea, sí, evidentemente es un proceso duro, es bastante invasivo. Sí, se tuvo que sentir mal, había días que se sentía muy agotado, me decían no quiero levantarme, comía y al día siguiente se sentía mucho mejor. Cuando personas que obviamente pues ya están enfermas, deterioradas, sí los tira por una semana o más, ¿no? Esa parte de las náuseas, de los vómitos que tenían, jamás le llegó a pasar, entonces la verdad es que creo que salió bastante bien de esto. Y pues, mi paciente embarazada también ya en agosto nace su bebé, en sus consultas con también de chequeo, también ha ido bastante bien, entonces pues considero que son como de mis mayores retos. Y bueno, de personas que son veganas y que practican las dietas también cetogénicas, la verdad es que también no les va nada mal, están bastante nutridas, están bien, y creo que son de mis mayores retos, o sea, tener que prepararme cada vez más para darme un mejor servicio, para trabajar mejor y adaptarme a todas las circunstancias, ¿no? Que obviamente no soy partidario de muchas de ellas, pero obviamente pues
ese tipo de creencias de mis pacientes, pues yo no vengo a cambiárselas, sino más bien a adaptarme a sus preferencias como tal. Entonces habrá algunas cosas que sí, habrá algunas cosas que no, pero siempre es mi trabajo hacerles ver qué es bueno, qué no lo es tanto, y en base a eso pues, discernir entre con qué sí podemos trabajar, para qué cosas sí me prestaría o para qué cosas no. Sí, claro. Sí son retos bastante interesantes, porque sí, no es cualquier cosa, como dices, un cáncer o un embarazo, pues sí, no. Sí es complicado, pero creo que también eso te va formando a ti como mejor, ¿no? Para conocer pues, todo tipo de casos, ¿no? Claro, totalmente, sí, sí, sí. O sea, no hay, esto parte de la nutrición y como toda la parte médica, pues cada vez va evolucionando y lo que antes se creía que era malo, pues con los nuevos estudios resulta que no es tanto, o con lo que antes se creía que era el santo grial, pues ahora se sabe que no era de lo mejor. Entonces, todo esto va evolucionando, las investigaciones evolucionan, las tendencias también. Entonces, hay que siempre estar actualizados, ¿no? Sí, claro. Y bueno, antes de que nos cuentes un poquito más de tu persona, ¿qué alimentos crees que son, digamos, los infaltables para todas las personas? O sea, si crees que haya uno o dos o varios que sí o sí tengan que estar en la dieta de todas las personas. Mira, como te comento, o sea, no es como que yo nunca he creído en los superfoods, en estos superalimentos que no existen. O sea, siempre una alimentación balanceada va a ser siempre lo mejor. Y sí, lo que no puede faltar es fundamentalmente las proteínas, y las proteínas las de origen animal, porque pues, obviamente son esenciales para, por llamarlo así, la construcción de muchas, tanto de masa muscular, como son imprescindibles porque son estructuras, eh, bueno, las proteínas cumplen funciones estructurales dentro de las células, producción de enzimas, hormonas, de renovación de tejidos corporales, reparación. Entonces, sí, son fundamentales. Y obviamente la proteína de origen animal siempre está a lo mejor carne de todo tipo, pescado, pollo, res, carne de cerdo, que también tiene un estigma muy grande. Y bueno, la verdad es que se sabe que es bastante magra como tal y trae una proteína de buena calidad, huevo, lácteos, ya sea también hay detractores que dicen que no necesitamos la leche ni productos lácteos. La verdad es que pues, como tal, no es que no los necesitemos, pero pues, son buenas fuentes de proteína, ¿no? Ya sea lácteos en todos sus productos, ya sea leche, quesos, yogur, etcétera, ¿no? Las grasas como tal, lo que comentaba que mucha gente todavía tiene miedo a comer grasa, pues obviamente más allá de que son un reservorio de energía, este, también forman parte estructural de las membranas celulares, recubren también las vainas de mielina de los axones de las neuronas, son precursores, como te comentaba, de hormonas sexuales, o sea, por su naturaleza lipídica, y pues, entonces también son muy importantes. No me refiero a que coman un litro de aceite, sino probablemente que coman, a lo mejor justamente, vuelvo a lo mismo, proteínas de origen animal, pero en este caso en forma de pescados grasos como el salmón, carnes con también grasa porque son buenas fuentes de ácido araquidónico, esteárico, como pues, arrachera, cortes sí, a veces que tienen un poco más de grasa, pero eso también depende mucho de cada paciente. Pues, obviamente semillas también en todas sus variantes, nueces de la India, cacahuates, aceites vegetales, aceitunas, aguacate. Entonces todo eso es fundamental. Y pues sí, a lo mejor como un poco más relegado podrían ser los carbohidratos, ya que obviamente sí como tal son el combustible por excelencia, el sustrato energético por excelencia, porque justamente están diseñados para aportarnos la energía necesaria, pero si no se llegan a tener, el cuerpo humano tiene mecanismos alternos de obtención de energía a base de proteínas y grasas. Entonces, son otras rutas metabólicas alternas, por llamarlo así, de emergencia, en la que pueden transformar estos dos macronutrientes justamente en glucosa, que es la mínima expresión de los carbohidratos. Todos los carbohidratos se asimilan en su último paso como glucosa, y que es la parte funcional en el cuerpo humano. Pero sí, considero que las proteínas y las grasas, como tal, son infaltables. Y los carbohidratos también, ¿sí?
pero sí hay que tener alguna cantidad bastante moderada y saber consumirlos, ¿no? Porque ahí es donde a veces se pierde mucho la percepción de lo que se consume y a veces dicen, pues es que si yo hago deporte necesito comer carbohidratos. Sí, evidentemente sí, pero ¿en qué cantidad? Bueno, sí hay que es bastante sensatos a la hora de comer y no es como que voy a entrenar 1 hora al día y me voy a comer medio kilo de pasta, o medio kilo de arroz o tortillas, que repito, no son malas, pero hay que saber las cantidades en el cuales consumirlas. Pero sí, como alimentos infaltables, proteína de origen animal y grasas saludables. Sí, claro, es que justamente no sabemos, digamos, hasta qué punto, digamos, porque en general, como dices, los alimentos pues son buenos, ¿no? Tienen los beneficios necesarios, pero, digamos, todo en exceso, pues también, ¿no? Está como, si no, digamos, no hay un equilibrio en la alimentación, pues si no, no va a ser como tan Totalmente. benéfico, ¿no? Y bueno, justo yo me acuerdo que me has dicho que hay que predicar con el ejemplo. Y Ajá. justo que tú haces, digamos, ejercicio, y pues todo esto, cómo fue? Porque es como la pregunta que les hago a todos los invitados. Ajá. ¿Fue que llegaste al mundo fit? ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿O si fue todo ligado por estudiar lo que estudiaste? ¿O cómo fue? Eh, ¿Cómo yo llegué al mundo fit? O sea, ¿cómo en mi persona empecé a hacer ejercicio y todo? ¿A eso te refieres? Ok, Sí, sí, sí. disculpa. Sí, la verdad es que, bueno, los que me conocen, seguramente hay bastantes personas que me conocen, yo peso 94 kilos, pero yo a mis 15 años era una persona muy delgada, ¿no? Entonces, siempre me causó como un estigma, como no puedo decirlo así, trauma, pero no me gustaba cómo me veía, ¿no? Entonces, siempre tuve como esa inquietud de verme bien, ¿no? Entonces, yo a mis 15 años estaba pesando 52 kilos, ¿no? Entonces, yo empecé, obviamente les dije a mis papás, quiero entrar al gimnasio, ¿no? Y me decían, no, pues estás muy chico, obviamente es de los mitos que si empiezas a hacer ejercicio de fuerza como tal a una edad muy temprana, pues te quedas bajito o los huesos se calcifican, muchas teorías, bueno, perdón, muchos mitos acerca de eso. Actualmente se sabe que no, o sea, que con una buena dosificación, una buena carga, pues obviamente pueden, por estimular cierto tipo de hormonas del cierre de la epífisis, pueden dar incluso tallas un poco más altas a las que estaban predispuestos genéticamente, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo empecé así, pues empecé a ir al gimnasio, y pues empecé a comer medio bien, pues obviamente veía, en ese entonces tampoco tenía como una muy buena cultura de la alimentación, no comía mal, porque creo que intuitivamente, mi abuela, nosotros, mi primo y yo siempre fuimos como muy cercanos, somos de la misma edad, entonces, pues mi familia es muy pequeña, entonces es casi mi única familia, entonces todos los días llegábamos a la casa de mi abuela en la mañana, nos daba de desayunar y nos mandaban a la escuela, ¿no? Entonces el transporte nos recogía y ya por la tarde nos recogían nuestros papás y nos íbamos a nuestras casas, pues trabajaban. Entonces, intuitivamente, mi abuela, la verdad es que nunca tuvo estudios y ni mucho menos. Yo creo que si a duras penas terminó la primaria fue mucho, pero ella tenía como ciertas cosas, por ejemplo, otra de las cosas que nuestros papás nunca hicieron es que no nos mandaban sin dinero a la escuela, pero siempre nos mandaban con lunch como tal. Entonces nos preparaban un sándwich de jamón de pechuga de pavo, o nos mandaban unos huevos duros, una fruta, agua, o un yogurt, etcétera. Entonces, pues sí, evidentemente como niños se nos antojaba que veíamos a todos los niños comiendo sus papas en la cafetería o sus molletes, etcétera, y pues sí se nos antojaban, ¿no? Entonces, o saliendo igual, ¿no? O sea, nos íbamos en el transporte y pues veías a los compañeros que compraban los chicharrones o los dulces y todo, pues no nos ganaban con dinero, entonces llegábamos a comer y bueno, en algunas ocasiones donde sí nos llegaron a recoger nuestros papás, que a veces por alguna razón no tenían trabajo, salían temprano, etcétera, eran pocas las veces que les decíamos, ay, me compras esto, me compras lo otro, la verdad es que nos decían, sí, pero primero comes y después pues ya te compramos. Evidentemente ya cuando comíamos se nos pasaba ese antojo y pues ya, ¿no? Entonces, bien o mal crecimos, pues comiendo saludablemente. Mi abuela
siempre priorizó justamente eso, te digo, intuitivamente, no sé por qué, pero siempre nos daban primero, yo recuerdo eso mucho, porque en alguna ocasión nos invitaron en la primaria a la casa de un compañerito nuestro, que se llama Servando, tengo muy buena memoria, y llegamos a su casa, y pues lo primero que nos sirvieron fue la sopa, ¿no? Entonces estábamos acostumbrados que mi abuela siempre nos daba, lo primero que nos daba era la fuente de proteína, ya sea pescado, pollo, etcétera. Y, y después nos daba la sopa, porque su creencia es que si nos llenábamos ya con el guisado, pues ya si que era lo realmente nutritivo, pues ya no importaba tanto si ya no comíamos sopa. Entonces así siempre se nos educó y siempre comíamos primero el guisado y después la sopa. Entonces si todavía nos quedábamos con hambre, nos servía más guisado, y si aún así seguíamos con hambre, pues ya nos da un poco más nos servía sopa o ensalada, etcétera. Pero siempre era lo fundamental. Entonces, cuando fuimos a esa casa, nos sorprendió, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dan de comer al revés, no? Pero pues no, realmente es como se come convencionalmente, pero pues nosotros estábamos acostumbrados a eso. Entonces, más o menos así fue como yo empecé. Ya nos distanciamos mi primo y yo, porque yo me fui a vivir a Veracruz. Estuve allá con mi papá 6 años. Y ya fue cuando empecé a hacer ejercicio. Pues me gustó. Seguí, empecé a jugar fútbol, regresé aquí a la Ciudad de México a hacer justamente la licenciatura en la UNAM, estuve jugando fútbol americano, y pues, obviamente ahí ya también, pues ya traía mayor cantidad de masa muscular, ya empecé ahí ya justamente ya con un especialista, un buen amigo mío, actualmente se llama Alberto Sevilla, y y él fue el que empezó a llevar en ese entonces mi nutrición, ya terminé de estudiar, y bueno, así como fue, siempre me gustó mucho el deporte, y es como más o menos fue mi incursión al mundo fit y a la comida saludable, ¿no? La verdad es que fue más por error de mi abuela, que le agradezco ahora, y mis papás, que sí, cuando niño se me antojaban las cosas, pero bueno, sé que no era tan malo, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que la verdad es que las abuelas son magia pura y tienen una sabiduría maravillosa que a veces Sí, nosotros no sí, creemos. sí, totalmente. Digo, ya falleció desde hace mucho, pero sí tengo muy buenos recuerdos de eso, ¿no? Qué padre, sí, pues es que sí, la verdad es que es fundamental. Muchas veces desde chiquitos, yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá no me dejaba comer cosas chatarras, o por ejemplo, cosas de Bimbo, así como que los pastelitos y Ujú. todo eso, no me dejaba comer. Ah, y a mí a veces se me antojaba porque a veces veía a mis primos, justo que cuando íbamos de vacaciones, que veía, perdón, a los primos, y ellos casi, o sea, comían mucho pues de eso. Y yo no, yo decía, ay, se me antojó mi papá, no puedes comer. Y yo, ay. Pero eso a la fecha me ha servido porque la verdad es que no se me antojan esas cosas o no me gustan. Cuando he llegado a probar es como, no me gusta. ¿No? Entonces digo, Claro. por ahí, digamos, eso fue un beneficio que me dejó esa cuestión estricta, digamos, de mi papá. Y la verdad es que pues mi mamá tampoco es como así de pastelitos o cosas así, pues no, tampoco es. Entonces, pues por ahí creo que también, pues sí, ayudó un poco. Y bueno, pues ya casi estamos pues un poco cerrando esta entrevista. La verdad es que hay muchísimos otros temas que quisiera yo que platicáramos, pero yo creo que también a ver si en otro momento tienes chance, podamos seguir Claro que sí, con platicando todo gusto. porque hay cosas que, por ejemplo, como justamente todo esto de los suplementos, eh, que son como muy específicos, que a veces, pues, todo mundo los recomienda, ¿no? O nada más buscas en internet qué hago o qué tomo para mejorar mi masa muscular y ya, ¿no? Y pues de ahí la gente, pues, a veces se agarra, ¿no? Y pues, Y sí, la verdad es que digamos, actualmente, en la actualidad, solo hay muy pocos suplementos que realmente, con sustento científico, que funcionen. Si a lo mejor son 5 suplementos de toda la gama que venden actualmente y prometen maravillas, si a lo mejor 5 son los que realmente tienen sustento científico y que son infravalorados, son muchos. Y la verdad es que yo son con los pocos que trabajo cuando los llego, porque no todas las personas lo necesitan, ¿no? Entonces, pero sí, la verdad es que no soy tan partidario de los suplementos que no tienen sustento científico y no son para todas las personas, ¿no? Entonces, siempre he sido de la idea, y obviamente con bases, de que la alimentación como tal debería de cubrir todos los requerimientos. A lo mejor si se necesita un poco extra para algo, pues bueno, se usarán uno o dos suplementos y no más.
Sí, claro. Y justo hay muchas, como dices, una gama amplísima de cosas que te venden en todos lados, ¿no? Que así esto, que sí lo otro, que sí, bla, bla, bla. Pero justamente ahorita, digamos, en esta primera temporada del podcast, he querido como abarcar, digamos, como las cosas más iniciales o como más básicas, justamente para motivar, digamos, un poco a la gente que no tiene una vida activa o que no se ha preocupado por empezar a hacer ejercicio, pues que realmente se logran motivar, empezar a hacer cosas, pues por su bien, sobre todo, ¿no? Para prevenir enfermedades, para estar mejor, poder tener una nutrición mejor, y pues que tengan una, y como dices, si no van a ser atletas de alto rendimiento que van a llegar a los olímpicos o cosas así, pero que al menos puedan tener esta actividad por salud, ¿no? Sobre todo, o que igual ya después si les gusta más, pues ya evidentemente se, se convertirá ya en otras cosas, ¿no? Pero Claro. en ese sentido de justo de motivar un poco a la gente, ¿tú qué le recomendarías a una persona que, para empezar, que es sedentaria, para que mejore su alimentación, y en segundo lugar a la gente que, digamos, ya hace ejercicio, pero que no lleva pues un plan de alimentación específico, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación eh, para que puedan empezar a comer mejor y pues que puedan acercarse también en algún momento a hacer ejercicio? Mira, fundamentalmente a una persona que es sedentaria para mejorar su alimentación es comer diariamente, sí, alimentos de origen animal, ya sea cualquier tipo de carne, pescado, cerdo, pollo, res, fundamentalmente, eso es un hecho. Lácteos, huevo, etcétera, ¿no? Eso es número uno. Número dos, frutas y verduras esenciales, por la fibra, por los micronutrientes, por la cantidad de carbohidratos que aportan, pero sin dejar al lado justamente la fibra y aquellas pequeñas vitaminas y minerales que tienen. Eso es otro. Pues limitar un poco el consumo de azúcar, porque justamente son personas sedentarias y no requieren tanto tipo de tanta cantidad de carbohidratos, obviamente, sobre todo en las comidas y las bebidas azucaradas, que a lo mejor ahí se van bastantes calorías en azúcar, repito, no son malos, o sea, yo no considero que haya alimentos buenos o malos, solamente de acuerdo a las características de cada persona, de acuerdo al estilo de vida y de acuerdo a los objetivos de cada persona, es lo que deben, de cómo deben alimentarse. Entonces, si tú me dices, oye, es mala el azúcar, no, no es mala, como te comentaba, todos los carbohidratos al desdoblarse en el cuerpo terminan en su forma mínima y fundamental, que es la glucosa, que es el azúcar como tal, y para poder ser usado. Pero pues, al ser sedentarias las personas, no requieren tanto consumo de azúcar como tal. Igual, de igual manera hay que comer con moderación justamente los carbohidratos, arroz, pasta, pan, tortillas, porque pues, obviamente el exceso puede fomentar el sobrepeso, la obesidad, y obviamente todos estos trastornos como dislipidemias, elevación de triglicéridos, diabetes, hipertensión, episodios cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Entonces, esto como tal. Entonces, a lo mejor una persona que sí fuera activa físicamente, incluso le podría decir, ¿sabes qué? Cómete literal una cucharada de azúcar previo al entrenamiento y evidentemente va a tener un rendimiento mucho mayor, ¿no? Por eso es que sí, a diferencia de muchas personas que consideran que el azúcar es mala, no, no lo es, pero pues, para personas sedentarias que quieren mejorar su alimentación no es lo más recomendable consumir los excesos. Otra cosa también podría ser, en la mayoría de los casos, es que traten de comer en casa o traten de prepararse al menos sus alimentos en casa, porque saben que pueden ser de mayor calidad, la forma de la preparación, pues, saben que no van a estar fritos o capeados, y repito, tampoco es que sean malos, pero al ser personas sedentarias, tus consejos para personas sedentarias, pues, realmente no es como lo más saludable como tal, pues, por el exceso de calorías que ya traen esas cosas, ¿no? Entonces, sí traten de comer en casa o prepararse al menos sus alimentos, probablemente asados, hervidos. Eh, la verdad es que muchas de las personas que me dicen, oye, hay que limitar el consumo de sal. No, realmente es parte fundamental para muchos procesos, incluso para la regulación de la glucosa en sangre.
para las contracciones musculares. Entonces, es fundamental el consumo de sodio, a menos que a lo mejor se pueda tener ya algún padecimiento, llámese hipertensión o algún derivado, problemas renales, podría hacer que se limite el consumo de sodio. De otra manera, no hay por qué, ¿no? Hay que estar bastante bien hidratado, al menos de 2 a 3 litros de líquido, no siempre agua, porque hay personas que me dicen, oye, la sopa también cuenta como líquidos, los lácteos, a lo mejor como leche también. Entonces, en algunos test, sí, o sea, no es que tengan que tomar el agua simple, insípida, que a muchos no les gusta, pero que es fundamental, ¿no? Pero pues de 2 o 3 litros diarios sería como lo ideal. Un consumo elevado, muy por encima de eso, también no es saludable, porque obviamente hay una excreción de minerales como tal, y pueden contribuir a la descalcificación de huesos y otros trastornos. Entonces, como les repito, o sea, nada de esto, ningún extremo es bueno, desde estar súper deshidratado hasta estar sumamente hidratado, ¿no? Entonces, habrá días en los que haya más calor y se consuma un poco más de líquidos, habrá días que haya más frío y que tampoco tengan tanta sed, pues también, eso es como una regla como tal. Y pues obviamente la idea es empezar a activarse poco a poco, no necesariamente necesitan ir a inscribirse a un gimnasio de inicio, o probar las rutinas de los TikTokers que prometen mucho y son entrenamientos sumamente intensos. No, la verdad es que con que empiecen a moverse media hora al día, con a lo mejor puedan salir a jugar fútbol en la calle, o si les gusta las clases de zumba, o si les gusta ir a bailar, etcétera, o caminar, salir en bicicleta, etcétera. El punto es que empiecen a moverse. Eso sería como el segundo paso de una persona sedentaria que empiece a comer bien. Ya empezar a activarse también es fundamental, ¿no? Eso es como a grandes rasgos para una persona sedentaria. Y para una persona que ya hace ejercicio y que no lleva, que no tiene un asesor, un nutriólogo, un preparador, etcétera, que lleve específicamente su plan, pues sí, o sea, de igual manera sí necesitan, ahí sí sería fundamental priorizar el consumo de proteína, justamente por la degradación que hay durante los entrenamientos de cualquier tipo. Siempre habrá una degradación en las proteínas musculares, en las bandas de proteínas, siempre habrá una separación, y pues, obviamente para poder reparar el tejido sería fundamental. Mantenerse bien hidratado, aquí sí es fundamental, es que más o menos entre un 2 o 3% de la pérdida de peso de líquido, no solo puede contribuir a un menor rendimiento, sino que también puede influir en las lesiones musculares, ¿no? O sea, estar deshidratado, ¿no? Entonces aquí sí es un factor fundamental la hidratación. Y pues comer alimentos lo menos procesados posibles. Sí, a lo mejor aquí sí habrá un incremento en el consumo de carbohidratos, porque obviamente funcionan como el combustible principal, pero tampoco sin abusar. Pero ellos ya tienen ciertas características un poco mayores en cuanto al consumo de los macronutrientes, porque pues, obviamente la actividad física, hay cierta degradación en el pool de proteínas de la masa muscular, hay ciertos procesos inflamatorios por parte del ejercicio que son naturales, pero pues, obviamente hay que reparar eso para mantener el cuerpo en un estado homeostático o un estado basal normal, ¿no? Entonces, como las recomendaciones que les puedo dar para personas tanto sedentarias o para personas que hacen ejercicio, pero todavía no llevan algún plan nutrimental específico para cada uno. Son como las pautas generales. Pues ya saben los que nos están escuchando, digamos, cuáles serían los primeros pasos para estas personas sedentarias que buscan mejorar un poco su vida, su estilo de vida, algo más saludable, pues empezar a comer un poco mejor, hacer un poco de movimiento. Creo que es muy importante que les diga que sí, que no, o sea, sí y no, sí que hagan cambios, que empiecen poco a poco, no necesitan, este es el no necesitan empezar a hacer algo muy radical, si no son esas personas que son tan radicales, sino que pueden ir poco a poco. Acuérdense que ya lo he dicho antes, que Roma no se construyó en un día, entonces es lo mismo. O sea, si queremos una vida más saludable, pues también hay pasos, ¿no? Para seguir, para volvernos más activos, para tener una mejor alimentación. Y
y poder hacer las cosas, digamos, con más energía, ¿no? José Luis, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este podcast. Espero que quienes nos estén escuchando les sirva un poquito, digamos, esta guía básica que nos diste como para poder alimentarse mejor, porque sí es importante la comida y es como les digo, es un aspecto que sí muchos nos preocupamos, pero también a veces muchos descuidamos, ¿no? Entonces, sí es importante tener conciencia de qué estamos haciendo, cómo nos estamos alimentando para nuestra vida y como les hemos dicho antes, como para tener una mejor vida, no solo ahorita, ¿no? Sino a mediano y largo plazo, tener una vida mejor y poder, digamos, envejecer de alguna manera con calidad de vida buena, ¿no? Entonces, pues ya saben, cualquier cosa. Bueno, José Luis, dinos en dónde te pueden encontrar, tanto físicamente como en redes sociales. Ya no platicamos tanto de esto, pero el Red Fuel también es uno de los suplementos que él pues nos manda, digamos, a la gente que estamos con él o a quien lo necesitamos. Pero él está muy padre y que por eso me gustaría tener, digamos, otra charla sobre suplementos, porque él lo diseñó. Entonces es algo muy... A mí cuando me enteré que lo había diseñado, me pareció realmente asombroso, porque meterse como justamente a checar cada cosa que se necesita, que no, etcétera, me pareció muy, muy padre. Y la verdad es que a la hora de usarlo se nota cuando lo estás tomando y se notan los cambios. Entonces, no es como de esas cosas que te tomas y que ni sientes, digamos, que te está recuperando, que te está ayudando en algo, ¿no? Sino sí son, digamos, resultados que se sienten y que te mejoran, digamos, en mi caso, a la recuperación y a seguir entrenando con un buen nivel y no cansarme, digamos, tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, ya dinos en dónde te encontramos. Bueno, yo estoy en un estudio de entrenamiento que se llama Red 5 Studio. Estamos ubicados en Insurgente Sur 2357, muy cerca de la Ciudad Universitaria. Y en mis redes sociales me pueden encontrar como clínica-SNS de Science and Nutrition and Sports. Y bueno, estoy agradecido de tu invitación, más bien. Y bueno, quien guste contactarme para que mejore tanto en su parte personas sedentarias, para empezar a mejorar su calidad de vida, o incluso en atletas, tanto recreativas como de alto rendimiento, pueden encontrarme aquí, con todo gusto los puedo atender. Todas las consultas son totalmente personalizadas, y pues obviamente enfocadas a cada uno de sus requerimientos y de sus gustos y de su estilo de vida, ¿no? Ya sé que va a sonar a comercial, pero la verdad es que es muy recomendado, porque muy recomendable y seguir o sea, acercarse a mejorar su alimentación, no solo porque, y lo digo no solo porque sea como, porque ya lo viví, pues, o sea, ya lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, mi cuerpo cómo se siente, y además porque también puedo ver resultados, ¿no? Entonces, como al principio de la temporada les dije que les iba a presentar o a traer gente que, digamos, de mi círculo en el deporte, porque es algo que ya conozco, que sé que funciona y que puedo justamente recomendarlo. No me voy a aventurar a lo mejor a decir, ay, voy a entrevistar a un X nutrólogo, cuando la verdad es que no sé ni siquiera cuáles son, digamos, su beneficio, su manera de trabajar, ¿no? Digo, para conocer, pues sí, claro, lo podemos hacer, pero en esta ocasión sí, digamos, sí quiero recomendarles a José Luis y a su método de trabajo, porque sí, yo he visto, digamos, los resultados, me he sentido mejor, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que yo ya viví, que yo siento y que quiero compartirles, ¿no? Y pues ya saben, gente que nos escucha, que si hoy no han empezado a entrenar, recuerden que puede ser un buen día para que empiecen a hacerlo, para hacer unos 5, 10 minutos de caminar, de moverse, estirarse, yoga, correr, nadar, lo que quieran. Ya saben que además hay muchísimas cosas que pueden hacer para poder empezar a tener una vida mejor, más saludable o para que puedan empezar a comer de una mejor manera, compren sus verduritas,
su proteína, animal, sí, animal, no vegetal. Bueno, sí también pues, pero coman bien, háganlo como una, digamos, inversión para ustedes mismos, para su futuro, para estar bien, no lo vean como un gasto, porque muchas veces también eso dicen, ¿no? Es que las dietas son muy caras, etcétera. Pues sí, o sea, puede ser que sí, pero ¿qué prefieres? Como hemos dicho otras veces, ¿qué prefieres? ¿Estar pagando ahorita por estar mejor o estar pagando en unos meses, años, lo que sea, consultas o que operación o que tratamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa equivalencia de estar saludable a de estar enfermo, pues creo que es una gran motivante para poder empezar tanto a hacer ejercicio como comer saludable. Y para quienes ya estén haciendo ejercicio o que hayan empezado, pues sigan, no desistan, no porque a lo mejor un día hayan tenido un día malo, se hayan caído o no hayan podido levantar los miles de kilos o lo que sea, no se desanimen, todo acuérdense que es parte de un proceso, estamos en procesos siempre de crecimiento, a veces nos estancamos un poquito, pero si buscamos las maneras de hacer las cosas, pues podemos seguir creciendo y haciendo mejor las cosas para que pues se logren los objetivos que cada quien tiene, que cada quien se ponga, o si no tiene objetivos claros de competencia o que de no sé, crecimiento, pues simplemente de mejorar como ser mejor persona, ¿no? Como en el tema deportivo. Síganlo haciendo, no desistan, a veces es complicado, a veces estamos cansados, el trabajo, los problemas, etcétera, pero acuérdense que si entrenamos a veces nos ponemos un poquito más felices, o más aliviados en el estrés, entonces síganlo y recuerden que si que podemos dejar de decir el lunes empiezo y empezar hoy, eso sería una excelente opción. Así que Totalmente. muchas gracias de nuevo José Luis, gracias a ustedes que nos están escuchando. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Lunes Empiezo, que ya tocará ahora reflexión de mí solita, y pues ya casi estamos por acabar esta primera temporada para darnos un poco de descanso, y de descanso a ustedes de escucharme. Y pues nada, muchas gracias a todas y todos que nos están escuchando y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Itzel. Hasta luego. Bye.